Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal y el ideólogo del movimiento de los internautas que aspiramos primero llegar a ser una organización y segundo mover a la población al voto nulo en las próximas elecciones seccionales del país. ¿Cuál es el propósito del voto nulo? El propósito del voto nulo es demostrar que a los ecuatorianos no se les puede engañar con leguleyadas en las que se cambia un tribunal o un Consejo Nacional Electoral, se impide la participación de todas las tendencias políticas, solamente se permite la participación de las tendencias políticas que estén a favor del gobierno actual, o mejor dicho, estén en contra de Rafael Correa. Eso es lo que estamos viviendo y es por eso que invitamos a todos a votar nulo. No porque Rafael Correa en sí no sea el candidato, o los seguidores de Rafael Correa no sean los candidatos, porque las elecciones han pasado a ser un juego en que los poderosos son los que deciden quiénes pueden participar como candidatos en ellas. Y hablamos de los poderosos económicamente, los poderosos que se arriman al poder a través de los sindicatos estatales, o los candidatos que se han entregado a la derecha y han traicionado a la lucha campesina y a la lucha indígena. Bien, ¿qué es lo que estamos proponiendo y vamos a discutir en este análisis? Lo que vamos a discutir es lo que Lenín Moreno ha sembrado en este año y medio en Ecuador, y cómo esta siembra de odio ya tiene frutos en algunos países y puede llegar a conducir a una catástrofe global, donde el racismo, el machismo, los nacionalismos y todas las formas de sectarismo y discriminación religiosa, racial, económica, se toman el poder y tratan de perseguir a los que odian. Lenín Moreno, desde el momento que surgió, utilizó tres elementos fundamentales para llegar a ser poder. El primer elemento, la traición. El segundo elemento, la mentira. Y el tercer elemento, la vinculación hacia el pasado. Es decir, dejó de ver el porvenir y trata de devolverle al Ecuador a los que fueron siempre los dueños del país. Los dueños del país eran los más ricos, el MPD y sus sindicatos públicos, y la CONAIE y su movilización y toma de carreteras. Bien, ¿cómo se traduce esta siembra de odio? Todos los días en el periódico, la prensa ecuatoriana ha utilizado las denuncias, las sospechas y todo lo que ha estado a su alcance para crear y canalizar la atención de todos los ecuatorianos hacia Rafael Correa y sus seguidores, y sobre ellos descargar todo el odio, todo lo negativo, todas las fallas, todas las mentiras, todos los robos, todo lo que pueda pasar en el Ecuador. Los bancos se ha comprobado que estaban robando a los usuarios de sus servicios, pero ya le culpan a Rafael Correa de que él no corrigió esta falla cuando hizo la ley de bancos y las reformas bancarias. La compañía, claro, está robando a los ecuatorianos, porque si usted suspende los contratos que son de prepago,
Ellos le van a cobrar meses después, le van a repetir la cuenta hasta que usted vaya y reclame. Si usted no reclama, ellos seguirán cobrándole. Este sistema es terrible. Las empresas de crédito doméstico, de artículos domésticos, Orbe Hogar, todas esas, ¿qué es lo que hacen? Le prestan a usted dinero. Si usted no puede pagar, usted no es que tiene que pagar el interés por mora solamente. Ellos han inventado un sistema que se llama cobranzas y tienen más espacio en las oficinas de cobranzas que la que tienen para vender productos. Y sus abogados están para cobrarle y perseguirle a usted. Y esto significa que la empresa le va a añadir al precio del interés por mora algo que es ilegal y que convierte en un pago que supera el 100% de la deuda mensual, y es el pago por cobranzas. Esas son las trampas que se han creado. Lo correcto sería que el Estado ecuatoriano tenga un sistema de cobranzas para todas las deudas privadas que existan en el Ecuador, de tal manera que ninguna empresa pueda hacer negocio de la cobranza, ni los bancos, ni las empresas que brindan crédito para artículos domésticos o para automóviles, etcétera, etcétera, porque esa es la forma como todos los ecuatorianos están siendo saqueados y robados. Bien, esta siembra de odio no es solamente en Ecuador. Esta siembra de odio también se la hizo en Brasil y hoy está a punto de ganar, posiblemente la próxima semana, Bolsonaro, un absolutamente odiador, un individuo que vive la doctrina del odio, el odio racial, el odio sexual, el odio nacionalista, el odio a todo lo que incomoda. Lo ha vivido Estados Unidos, eligió a Donald Trump. La doctrina del odio racial a los latinos, la doctrina del odio racial a todos los que los que impedían a los blancos ser poder, como los negros, se volvió a exacerbar después de que tuvieron un presidente negro. Esta cultura del odio no es la primera vez que vive en el mundo. La cultura del odio fue la que nos llevó a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nos llevó inclusive a las guerras de independencia coloniales y nos llevó a las guerras que están ahora, las guerras religiosas como las que se viven en Oriente Medio. ¿En qué se basa la cultura del odio? La cultura del odio tiene su origen en la cultura del exceso. Cuando llegamos a sociedades donde se ha vivido con excesos, donde se vive el exceso en todo, el exceso en el sexo, el exceso en el lujo, el exceso en el poder, el exceso en el derroche, el exceso en todo, estas culturas que desarrollan todos los excesos del ser humano, hablemos de la cultura romana, todas las que desarrollaron los excesos, por ejemplo los franceses con Luis XIV, donde el exceso de lujo, el exceso de vanidad era bien visto y se creaban palacios, como el Palacio de Versalles, donde todo era excesos. Entonces estamos viviendo esta cultura de los excesos que estamos pasando, donde los países desarrollados llegan a excesos increíbles, pueden desperdiciar enormes cantidades de comida, mujeres que pueden tener 1.000, 2.000 pares de zapatos, donde todo es tener yates de 250 millones de dólares, aviones de 400 millones de dólares, viajar, darse una vida de lujos, todos los excesos, y el mayor exceso que existe es el consumo de drogas. Entonces esta sociedad de los excesos también nos penetra aquí y tenemos una cultura de los excesos. Todo el mundo quiere tener más carros de los que necesita, más ropa de la que necesita, más comida de la que necesita, más lujos de los que necesita. A la cultura de los excesos le sigue luego la cultura del odio, porque cuando ya no logran llegar a esos excesos, satisfacer los excesos, comienza la cultura del odio. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos,
los jóvenes tenían la posibilidad de trabajar 6 meses y viajar por el mundo 6 meses como backpackers y vivir todos los excesos mientras eran backpackers. Sexo, drogas, viajes, comida, aventura, todo. Era la posibilidad de vivir los excesos. Cuando llega la crisis del 2008, se acaban las posibilidades de estos excesos porque hay una gran migración humana a los países desarrollados. Cuando ellos salen a viajar, los empleos que ellos abandonan y que les daban fruto, que eran simplemente trabajos temporales, trabajos manuales, no de capacidad de talento humano, de exigencias intelectuales. Estamos hablando de ser mesero, ser cajero, trabajar en una gasolinera, ser limpiador de servicios higiénicos. Eso les permitía viajar por el mundo y tener excesos, vivir los excesos. Se acabó eso y ahora toda esa gente, los hijos de esa gente y esa gente que no puede hacer eso, odian a los que, porque les quitaron ese lujo que existía. Lo mismo está pasando cuando los chinos comienzan a tener lujos y privan de lujos al resto del mundo y todos comenzamos a compartir. Todo el mundo quiere tener los mismos lujos, pero no hay planeta que resista el lujo y no hay planeta que reciba el exceso de consumo y nos vemos limitados. Tenemos la obligación de limitar el uso del plástico, de limitar el uso de los combustibles, de no usar más los motores de combustión, de no derrochar la luz, de no derrochar el agua, y eso nos comienza a irritar y comienzan a hacer la doctrina del odio. Odio a todo lo que nos incomoda, a todo lo que nos impone. A la doctrina del odio le sigue lo que se llama la doctrina del temor. La doctrina del odio, ya le vuelvo a repetir, se dio en el mundo. Y luego vino la doctrina del temor, la guerra. Los romanos se enfrentaron a la guerra. Lo mismo que los Estados Unidos. La diferencia está en que ninguna guerra de Estados Unidos le ha causado una seria disminución de su capacidad bélica y del número de hombres, ni de armamentos, ni nada, contrario a lo que pasó con Roma, en que cuando se enfrentó con los hunos, prácticamente perdió el 80% de sus fuerzas armadas, y esto después tuvieron que, para compensarlo, contratar mercenarios, y luego esos mercenarios conquistaron Roma. Entonces nació la doctrina del temor. Las doctrinas del temor se fundamentan en doctrinas religiosas. La Iglesia Católica llegó a dominar el mundo y su fundamento era el temor a Dios. Los islámicos también llegaron a dominar el mundo y su fundamento era el temor a Dios. Entonces, después de las doctrinas del odio, siguen las doctrinas del temor. Estamos entrando ahora en las doctrinas del odio. Bolsonaro propone no solamente eso, sino que le pone a Dios a la cabeza nuevamente, y hay una lucha entre católicos y evangélicos en Brasil. Lo mismo pasó en Costa Rica. Católicos y evangélicos se enfrentaron y por poco ganan los evangélicos, que estaban asimismo, eran homofóbicos, es decir, se oponían a la igualdad de género, de tal manera que los homosexuales tenían que seguir escondidos y eran discriminados. En estas circunstancias nos encontramos y nos enfrentamos a que la doctrina de Lenin Moreno, que ha sido sembrar el odio, primero solo contra Rafael Correa, pero en realidad ha sembrado odio, y el odio se siembra contra todo aquello que nos incomoda, que nos molesta. Nos vendrá después inmediatamente la doctrina de la violencia, que es lo que se viene encima, y a la doctrina de la violencia se le viene la doctrina del miedo. El miedo será nuestro porvenir si no logramos en este momento reconocer que Lenin Moreno ha sido un muy mal presidente, que ha sembrado el odio en el Ecuador, y que este odio va a conducir a que la extrema derecha o la extrema izquierda lleguen al poder para hacer y aplicar políticas de odio, y finalmente esto concluya en una política de temor, que es la confrontación armada. Bien, estas son las perspectivas que nos enfrentamos y a las que tenemos que dar conciencia y razonamiento. Tenemos que entonces primero votar contra este sistema electoral fraguado. Tenemos que procurar una nueva asamblea constituyente donde sí
la sucesión presidencial se dé, pero sea una sucesión presidencial en que el presidente dura 2 años y a los 2 años tiene que volverse a llamar a elecciones pero puede ser reelecto 5 veces, o sea, puede tener 10 años en el poder, pero solamente 2 años tiene vigencia el mando del presidente, el vicepresidente y los asambleístas. Y lo mismo pasa con los alcaldes y prefectos. 2 años, igual con los concejales y consejeros, de tal manera que un año se eligen todos los que son autoridades nacionales y al año siguiente todas las autoridades seccionales. Estas continuas elecciones cada año, en la que también se pueden consultar leyes, normas y reformas constitucionales, es muy importante para formar lo que se llama la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La capacidad del ser humano de elegir en todo. Mientras seamos, este ejercicio de elegir cada año es la base de una nueva forma de gobierno que se llama la revolución de las personas. Muchas gracias.